Los dos viajeros bebían el último trago de vino, de pie al lado de la hoguera. La brisa fría de la mañana hacía temblar ligeramente las alas de sus anchos sombreros de fieltro. El fuego palidecía ya bajo la luz indecisa y blanquecina de la aurora. Se esclarecían vagamente los extremos del ancho patio y se trazaban sobre las sombras del fondo las pesadas columnas de barro que sostenían el techo de paja y cañas. Atados a una argolla de hierro, fija en una de las columnas, dos caballos completamente enjaezados esperaban, con la cabeza baja, masticando con dificultad largas briznas de hierba. Al lado del muro, un indio joven, en cuclillas, con una bolsa llena de maíz en una mano, hacía saltar hasta su boca los granos amarillentos. Cuando los viajeros se disponían a partir, otros dos indios se presentaron en el enorme portón rústico. Levantaron una de las gruesas vigas que, incrustadas en los muros, cerraban el paso y penetraron en el vasto patio. Su aspecto era humilde y miserable, y más miserable y humilde lo tornaban las chaquetas desgarradas, las burdas camisas abiertas sobre el pecho, las cintas de cuero llenas de nudos de las sandalias. Se aproximaron lentamente a los viajeros que saltaban ya sobre sus caballos, mientras el guía indio ajustaba a su cintura la bolsa de maíz y anudaba fuertemente en torno a sus piernas los lazos de sus sandalias. Los viajeros eran jóvenes aún. Alto el uno, muy blanco, de mirada fría y dura. El otro, pequeño, moreno, de aspecto alegre. «Señor», murmuró uno de los indios. El viajero blanco se volvió a él. «Hola, ¿qué hay, Tomás?» «Señor, déjame mi caballo». «Otra vez, imbécil. ¿Quieres que viaje a pie? Te he dado en cambio el mío, ya es bastante». «Pero tu caballo está muerto». «Sin duda está muerto, pero es porque le he hecho correr 15 horas seguidas. Ha sido un gran caballo. El tuyo no vale nada. ¿Crees tú que soportará muchas horas? Yo vendí mis llamas para comprar ese caballo para la fiesta de San Juan. Además, señor, tú has quemado mi choza». «Cierto, porque viniste a incomodarme con tus lloriqueos. Yo te arrojé un tizón a la cabeza para que te marcharas, y tú desviaste la cara, y el tizón fue a caer en un montón de paja. No tengo la culpa. Debiste recibir con respeto mi tizón». «¿Y tú qué quieres, Pedro?», preguntó dirigiéndose al otro indio. «Vengo a suplicarte, señor, que no me quites mis tierras. Son mías. Yo las he sembrado». «Eso es asunto tuyo, Córdoba», dijo el caballero dirigiéndose a su acompañante. «No, por cierto, este no es asunto mío. Yo he hecho lo que me encomendaron. Tú, Pedro Quispe, no eres dueño de esas tierras. ¿Dónde están tus títulos? Es decir, ¿dónde están tus papeles?» «Yo no tengo papeles, señor. Mi padre tampoco tenía papeles y el padre de mi padre no los conocía. Y nadie ha querido quitarnos las tierras. Tú quieres darlas a otro. Yo no te he hecho ningún mal. ¿Tienes guardada en alguna parte una bolsa llena de monedas? Dame la bolsa y te dejo las tierras». Pedro dirigió a Córdoba una mirada de angustia. «Yo no tengo monedas, ni podría juntar tanto dinero». «Entonces, no hay nada más que hablar. Déjame en paz. Págame pues lo que me debes». «Pero no vamos a concluir nunca. Me crees bastante idiota para pagarte una oveja y algunas gallinas que me has dado. ¿Imaginaste que íbamos a morir de hambre?» El viajero blanco, que empezaba a impacientarse, exclamó: «Si seguimos escuchando a estos dos imbéciles, nos quedaremos aquí eternamente». La cima de la montaña, en el flanco de la cual se apoyaba el amplio y rústico albergue, comenzaba a brillar, herida por los primeros rayos del sol. La estrecha aridez se iluminaba lentamente y desolada aridez del paisaje, limitado de cerca por las sierras negruzcas, se destacaba bajo el azul del cielo, cortado a trechos por las nubes plomizas que huían. Córdoba hizo una señal al guía, que se dirigió hacia el portón. Detrás de él salieron los dos caballeros. Pedro Quispe se precipitó hacia ellos y asió las riendas de uno de los caballos. Un latigazo en el rostro lo hizo retroceder. Entonces los dos indios salieron del patio, corriendo velozmente hacia una colina próxima. Treparon por ella con la rapidez y seguridad de las vicuñas, y al llegar a la cumbre tendieron la vista en torno suyo. Pedro Quispe aproximó a sus labios el cuerno que llevaba colgado a su espalda y arrancó de él un son grave y prolongado. Se detuvo un momento y prosiguió después con notas estridentes y rápidas. Los viajeros comenzaban a subir por el flanco de la montaña. El guía, con paso seguro y firme, marchaba indiferente, devorando sus granos de maíz. Cuando resonó la voz de la bocina, el indio se detuvo, miró azorado a los dos caballeros y emprendió rapidísima carrera por una vereda abierta en los cerros. Breves instantes después,
desaparecía a lo lejos. Córdoba, dirigiéndose a su compañero, exclamó: «Álvarez, esos bribones nos quitan nuestro guía». Álvarez detuvo su caballo y miró con inquietud en todas direcciones. «¿El guía? ¿Y para qué lo necesitamos? Temo algo peor». La bocina seguía resonando, y en lo alto del cerro, la figura de Pedro Quispe se dibujaba en el fondo azul, sobre la rojiza desnudez de las cimas. Diríase que por las cuchillas y por las encrucijadas pasaba un conjuro, detrás de los grandes hacinamientos de pasto, entre los pajonales bravillos y las agrias malezas, bajo los anchos toldos de lona de los campamentos, en las puertas de las chozas y en la cumbre de los montes lejanos, veíanse surgir y desaparecer rápidamente figuras humanas. Deteníanse un instante, dirigían sus miradas hacia la colina en la cual Pedro Quispe arrancaba incesantes sones a su bocina, y se arrastraban después por los cerros, trepando cautelosamente. Álvarez y Córdoba seguían ascendiendo por la montaña. Sus caballos jadeaban entre las asperezas rocallosas por el estrechísimo sendero, y los dos caballeros, hondamente preocupados, se dejaban llevar en silencio. De pronto, una piedra enorme, desprendida de la cima de las sierras, pasó cerca de ellos con un largo rugido. Después otra y otra. Álvarez lanzó su caballo a escape, obligándolo a flanquear la montaña. Córdoba lo imitó inmediatamente, pero los peñascos lo persiguieron. Parecía que se desmoronaba la cordillera. Los caballos, lanzados como una tempestad, saltaban sobre las rocas, apoyaban milagrosamente sus cascos en los picos salientes y vacilaban en el espacio a enorme altura. En breve las montañas se coronaron de indios. Los caballeros se precipitaron entonces hacia la angosta garganta que serpenteaba a sus pies, por la cual corría dulcemente un hilo de agua, delgado y cristalino. Se poblaron las hondadas de extrañas armonías. El son bronco y desapacible de los cuernos brotaba de todas partes, y en el extremo del desfiladero, sobre la claridad radiante que abría dos montañas, se irguió de pronto un grupo de hombres. En este momento, una piedra enorme chocó contra el caballo de Álvarez. Se le vio vacilar un instante y caer luego y rodar por la falda de la montaña. Córdoba saltó a tierra y empezó a arrastrarse hacia el punto en que se veía el grupo polvoroso del caballo y del caballero. Los indios comenzaron a bajar de las cimas. De las grietas y de los recodos salían uno a uno, avanzando cuidadosamente, deteniéndose a cada instante con la mirada observadora en el fondo de la quebrada. Cuando llegaron a la orilla del arroyo, divisaron a los dos viajeros. Álvarez, tendido en tierra, estaba inerte. A su lado, su compañero, de pie, con los brazos cruzados en la desesperación de la impotencia, seguía fijamente el descenso lento y temeroso de los indios. En una pequeña planicie ondulada, formada por las depresiones de las sierras que limitan en sus cuatro extremos con cuatro anchas crestas, esperaban reunidos los viejos y las mujeres, el resultado de la caza del hombre. Las indias, con sus cortas faldas redondas, de telas groseras, sus mantos sobre el pecho, sus monteras resplandecientes, sus trenzas ásperas que caían sobre las espaldas, sus pies desnudos, se agrupaban en un extremo, silenciosas, y se veía entre sus dedos la danza vertiginosa del huso y el devanador. Cuando llegaron los perseguidores, traían atados sobre los caballos a los viajeros. Avanzaron hasta el centro de la explanada, y allí los arrojaron en tierra, como dos fardos. Las mujeres se aproximaron entonces y los miraron con curiosidad, sin dejar de hilar, hablando en voz baja. Los indios deliberaron un momento. Después un grupo se precipitó hacia el pie de la montaña. Regresó conduciendo dos grandes cántaros y dos grandes vigas. Y mientras unos excavaban la tierra para fijar las vigas, los otros llenaban con el licor de los cántaros pequeños jarros de barro. Y bebieron hasta que empezó el sol a caer sobre el horizonte, y no se oía sino el rumor de las conversaciones apagadas de las mujeres y el ruido del líquido que caía dentro de los jarros al levantarse los cántaros. Pedro y Tomás se apoderaron de los cuerpos de los caballeros y los ataron a los postes. Álvarez, que tenía roto el espinazo, lanzó un largo gemido. Los dos indios los desnudaron, arrojando lejos de sí, una por una, todas sus prendas, y las mujeres contemplaban admiradas los cuerpos blancos. Después empezó el suplicio. Pedro Quispe arrancó la lengua a Córdoba y le quemó los ojos.
Tomás llenó de pequeñas heridas con un cuchillo el cuerpo de Álvarez. Los apedrearon y les clavaron astillas en las heridas. Una india joven vertió riendo un gran jarro de chicha sobre la cabeza de Álvarez. Moría la tarde. Los dos viajeros habían entregado, mucho tiempo hacía, su alma al gran justiciero. Y los indios, fatigados, hastiados ya, indiferentes, seguían hiriendo y lacerando a los cuerpos. Luego fue preciso jurar el silencio. Pedro Quispe trazó una cruz en el suelo, y vinieron los hombres y las mujeres y besaron la cruz. Después desprendió de su cuello el rosario que no lo abandonaba nunca, y los indios juraron sobre él. Escupió en la tierra, y los indios pasaron sobre la tierra húmeda. Cuando los despojos ensangrentados desaparecieron y se borraron las últimas huellas de la escena que acababa de desarrollarse en las asperezas de la altiplanicie, la inmensa noche caía sobre la soledad de las montañas.